Bueno, es que el tema de tratamiento de datos personales no es nuevo. Nosotros tenemos las obligaciones eh, frente a esta protección de habeas data o este derecho fundamental desde muchos años atrás. Lo que sucede es que no lo estábamos implementando, sino hasta que empezaron las sanciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, empezó a sancionar copropiedades y entonces ya todo el mundo dijo, ¡ah! Me van a sancionar, tengo que implementar. No debería ser así. Entonces, ahora se reviste de mayor importancia porque necesitamos ajustar estas políticas de tratamiento de datos y estas buenas prácticas a la situación que se está presentando en la actualidad, que es el tema del COVID-19 y la emergencia sanitaria. Tanto así que precisamente estábamos hablando un poquito de qué pasa con las asambleas no presenciales, cómo hago para hacer mis reuniones de consejo y otra serie de situaciones que me permiten acceder a herramientas tecnológicas, pero que también me obligan a tener extremas medidas en cuanto a qué hago con el tratamiento de estos datos personales. Son 20 minutos, luego claramente no vamos a abordar en esta charla lo que implica pues un tratamiento de datos personales porque es muy breve, pero sí me gustaría darles unos tipsitos frente a esto que es proteger los datos de quien administro y de quien habita en mi copropiedad y quien tiene relación no solo contractual, sino el visitante, el proveedor, mis empleados directos o indirectos, los residentes y los copropietarios. Es necesario tener en cuenta que debo empezar a implementar unas buenas prácticas. Entonces, son 10 minuticos. Elkin me los va contabilizando para que no me extienda, pero lo que quiero contarles es que las redes y la tecnología son nuestros nuevos aliados en la administración de propiedad horizontal. Sí o sí, después de la pandemia, tengo la plena certeza que muchos administradores van a utilizar estas herramientas tecnológicas para hacer sus consejos desde la comunidad de su casa, de su oficina. Van a hacer reuniones mucho más gerenciales, menos extensas, donde ya esperemos que se disminuya un poco este pobre administrador que está a las 10 y 11 de la noche en la copropiedad atendiendo estos consejos de administración, porque es la única hora en la cual ellos están disponibles, sino que ya empecemos a usar herramientas tecnológicas dentro de nuestras buenas prácticas administrativas y nos permita tener mayor cercanía con nuestros copropietarios y nuestros residentes. Por eso es importante aplicarlas y es importante perderles el miedo y conocer también como estos elementos que debo tener, no solo por emergencia sanitaria, reitero, sino como una buena práctica y una obligación legal. Los datos personales y su tratamiento se encuentran regulados por la Ley 1581 del 2012. Estamos vigilados por la Superintendencia de Industria y Comercio, quien tiene la competencia de sancionar a las copropiedades por incumplir con esta normativa. Debe cumplir con los procesos y procedimientos, así como los principios contenidos en la Ley 1581. Es importante aquí. Por favor, escúcheme y por favor, téngalo en su cabecita. Es tan importante la parte documental, eso que le dan a usted como las políticas de tratamiento de datos, el aviso de privacidad que ponemos afuera para informar que estoy haciendo una vigilancia a través de videocámaras. Es tan importante esa parte como también cómo garantiza usted la seguridad de esos datos que está manejando, de esos datos personales y de esos datos sensibles. Eh, Debe además incluir a hoy estas nuevas formas de comunicarnos y estas nuevas formas de recolección de datos a su manual interno de procesos y procedimientos de tratamiento de datos personales. Ojo a esto, no solo basta con la política de tratamiento de datos que usted encuentra en la guía de la Superintendencia de Industria y Comercio, con la guía de la autorización y con el aviso de privacidad. También debe construir a la medida de la copropiedad un manual interno de procesos y procedimientos en el cual va a incluir cuál va a ser el tratamiento que le va a dar a los datos personales recolectados y cómo les va a garantizar la seguridad, entre otras muchas cosas. Importante, señor administrador, documentese. Tenga claro qué es un dato privado, qué es un dato semiprivado, qué es un dato sensible y qué es un dato público. ¿Para qué? Para que usted sabiendo qué encuadra en cada una de esa tipología de datos pueda darles el tratamiento correcto. Frente a esta situación de COVID-19, debo decirle sin duda alguna que debe extremar los cuidados frente a estos elementos y ajustar su manual interno de procesos y procedimientos, su política de tratamiento de datos, su formato de autorización,
sus formatos de confidencialidad a estos nuevos elementos que usted está tratando a diario y que deben ser debidamente custodiados y protegidos. El correo electrónico, que es un dato privado y requiere autorización para su tratamiento. Los números telefónicos, que usted debe tener autorización para tener esos datos y darles tratamiento. Ojo a esto, las grabaciones de la asamblea. Antes la hacíamos presencial, grabábamos y decíamos estoy grabando. Ahora en este momento usted también debe darle un tratamiento a la grabación y recuerden que el artículo 42 de la ley 675 nos dice que debe quedar prueba inequívoca de que se hizo la asamblea y permite la grabación de la misma. Entonces usted debe darle un correcto proceso y procedimiento a esta grabación de asamblea. Y pilas con la información en la red. Usted en la información en la red o en la página web o que está circulando por allí en internet, debe garantizar que tiene especial protección y que le está dando a esos datos un cuidado más allá de lo que le daría al computador o al libro que tiene en su oficina. Y quiero que se sitúe conmigo en lo siguiente. Si usted tiene un archivo en su oficina de administración, usted le pone el candado, ¿cierto? Pone una camarita en la entrada para verificar quién entra y quién no, y la oficina de la administración la tiene con candado. Esa llave la tiene usted, el administrador, y quizás el presidente o algún otro funcionario, y son los responsables de la custodia de esos datos que están allí. Igualito como usted se visualiza la seguridad de su oficina de administración, así mismito se debe visualizar la seguridad de la información que tiene en la red. ¿Cómo hace usted para guardar de forma segura la información para que no haya incidencias que generan a futuro una vulneración de sus tratamientos de datos personales? Entonces, esta charla, más que despejarle dudas, le va a dejar muchas preguntas abiertas que usted, señor administrador, debe comprometerse a estudiar en aras de garantizar el correcto tratamiento de estos datos personales y más aún en época en la cual estamos cada vez más dependientes de las redes y de Internet y estas aplicaciones. Quiero que sepa que no le debe tener miedo al tratamiento de datos personales. Es un sistema de buenas prácticas. Ya vamos superando el tema de las NIF y el tema de las buenas prácticas contables. De allí pasamos a las buenas prácticas de gestión de salud y seguridad en el trabajo, que cómo nos han servido el día de hoy en esta situación, que quienes implementaron su sistema de gestión tienen mucho más habilidad para implementar protocolos de bioseguridad y protocolos de seguridad relacionados con el COVID-19 a quienes no hicieron la tarea. Este es un sistema también de buenas prácticas de mejora continua. Quiero que tenga en su cabecita que es dinámico, que va cambiando con el tiempo, que me va pidiendo nuevas cosas y nuevos insumos, que me va enfrentando a nuevos retos y que no se puede dejar rezagado en esos documentos como por si vienen a inspeccionarme, ahí tengo los documentos, porque los solos documentos no le van a salvar la patria. Es tan dinámico que usted debe alimentarlo de forma periódica y debe garantizar nuevas formas de seguridad y confidencialidad de esa información. La SIC le entrega los manuales y las directrices, y téngalo claro, hay manuales y cartillas muy bonitas diseñadas por la SIC donde le orientan qué debe hacer. Usted puede ajustar su gestión documental a eso, pero la seguridad de los datos depende de su realidad. La SIC aún no nos ha dejado claro cómo asegurar los datos, pero dice que usted sí debe habilitar sus habilidades administrativas, su recurso físico, su recurso tecnológico para garantizar, de acuerdo a los datos que usted tenga, la seguridad de los mismos. Por eso yo les hacía el símil de, imagínese su oficina de administración, cómo la tiene usted resguardada, con llave, con candado, con seguro, con clave, con cámara, con un portero pues ahí al frente, a cómo va a generar ese proceso de seguridad en los datos que está teniendo en la web o que está teniendo en sistemas digitales. Que no cunda el pánico, no se asuste, es una buena práctica, lo hace a usted cada vez más gerente, lo hace usted cada vez más ejecutivo, lo hace usted más garante de esos derechos fundamentales de quien administra. Y usted debe tenerlo dos elementos o dos pilares importantes. La gestión documental, que está el manual, la política, la autorización, los avisos de privacidad. Estos tres últimos, la política, las autorizaciones y los avisos de privacidad, los encuentran en los formatos de la Superintendencia de Industria y Comercio. El manual sí no, porque manual es como su reglamento propio horizontal, pero en tema de tratamiento de datos. Ahí le va a decir qué datos tiene, qué tratamiento le va a dar, cuáles son los protocolos de seguridad que va a implementar, qué sucede si alguien hace una reclamación, dónde los va a guardar, cómo hace usted esa cadena de custodia entre llegó el administrador y le entrega los datos a otro nuevo que llega o del provisional al definitivo,
o cambia usted el auxiliar contable, entonces ¿cómo va a hacer ese empalme? ¿Cómo va a hacer a usted estos acuerdos de confidencialidad con el revisor fiscal, con el consejo, con el comité de convivencia? Porque ellos también llegan a hacer un tratamiento de datos personales, ¿cómo lo protegemos? Esa gestión documental es de vital importancia, es el primer paso. El segundo paso que usted no puede perder de vista es la confidencialidad y la seguridad. O sea, ¿cómo garantizamos que el dato sí esté debidamente resguardado? ¿Y cómo garantizamos que esté seguro y que no vaya a haber ninguna fuga o alguna situación donde ese dato sea utilizado por un tercero? Un ejemplo sencillo. Usted va a enviar la convocatoria de esta asamblea virtual que nos estaba preguntando Elkin. Y envía el correo abierto, no copia oculta, sino todos los correos para que todos los demás vean ese correo. Si usted hace eso, está generando una falla de seguridad. Por el amor de Dios, envíelo con copia oculta. Porque puede ser que un vecino que esté vendiendo alguna situación coja esos correos y los meta en su base de datos para vender y después le digan usted por qué dio ese dato si no tenía la autorización para entregárselo a un tercero. Son cosas pequeñitas, pero que lo aterrizan a usted sobre la realidad de la protección de los datos y la seguridad. Frente al COVID-19, esta sí es una recomendación. Por ser usted el garante y al que custodia la copropiedad, y según la recomendación emitida por el Ministerio de Salud, usted debe saber quién está contagiado y quién no en su copropiedad. Pero esta información no es voz populi, no es información que usted pueda difundir a cualquier persona. Es una información que tiene el carácter de dato sensible porque es una información relacionada con la historia clínica de su residente o su copropietario y que además, nos hemos dado cuenta, genera situaciones de discriminación. Por ende, el tratamiento es aún más sensible, valga la redundancia, que es un dato sensible, su cuidado debe ser aún más extremo y usted debe garantizar la confidencialidad. Usted debe garantizar que ese dato no se va a salir de la oficina de la administración de su cabecita como gerente y que al custodiarlo evita sí que vaya a haber una situación de discriminación dentro de su conjunto o dentro de su copropiedad. Súper importante. Entonces, ojo a esto. Recuerden que hace unos minutos les decía, señor administrador, usted debe ser muy pilo y muy juicioso y en su cabecita clasificar qué es un dato público, qué es un dato privado, qué es un dato semiprivado y qué es un dato sensible. Aquí usted está tratando desde el COVID-19 datos sensibles si tiene información respecto a quién está contagiado. Entonces, por favor, reserva absoluta y tratamiento pues con filigrana, casi que con pinzas a esa información. ¿Qué hacer? Prepárese. Realice su manual interno y su política de tratamiento de datos. Si ya lo tiene, ajústelo a esta nueva situación de herramientas tecnológicas y de datos sensibles, que son estos como derivados de quién está enfermo y quién no. Recuerde que usted debe tener los datos con autorización y con un aviso de privacidad. Siempre debe contar con la autorización expresa o tácita de que le permiten utilizar ese correo electrónico, de que permiten utilizar esa grabación, que le permiten a usted utilizar ese número telefónico. Recuerde que el tratamiento debe estar basado en dos pilares importantísimos, seguridad y confidencialidad. Debe tener esos tratamientos seguros y debe ser confidencial su tratamiento. Y documente las solicitudes del titular, las quejas y reclamos que se puedan presentar. El primer paso que exige la Superintendencia de Industria y Comercio para atender una queja es que la persona que está diciendo me vulneraron el tratamiento de mis datos personales se haya quejado y haya trasladado la solicitud a la copropiedad en este caso, o a la persona que considera se lo está vulnerando. Entonces usted debe tener un recuento perfecto, un buzón donde le llegan estas quejas y estar pendiente claramente, y tratar o hacer el tratamiento de estas solicitudes del titular o estas quejas y reclamos dentro del término establecido por la ley 1581. Es importante que documente esta situación. Me voy diciéndole que pierda el miedo a la tecnología, pero aplíquela correctamente. No le dé miedo utilizar estas herramientas, vincúlelas a su labor y su quehacer como gerente de comunidades, pero si las va a usar, salve la patria y úselas de la mejor manera. Creo que es todo lo que tenía que decirles hoy. Yo quisiera extenderme muchísimo, pero el tema de tratamiento de datos personales es un tema que tiene muchas cositas muy importantes. Es un tema que debe implementarse de forma paulatina, pero debe ser ya. Así que, señor administrador, por favor, realice estas tareas lo más rápido posible. Elkin, te cedo la palabra. Bueno, Carolina, le cuento que ese es un tema largo, es un tema... Ya.
hay mucha tela para cortar con este tema, ¿no? Ujú. Bueno, vamos a responder unas cuantas preguntas que hay relacionadas entonces con esto. Y, por ejemplo, el señor Pedro López nos dice por acá, dice aquí Carolina, me gustaría, doctora Carito, las sanciones económicas que debe asumir la persona jurídica por incumplimiento de la norma. Gracias. Bueno, las sanciones según la ley 1581 van hasta 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. A la fecha tenemos el recuento de 7 copropiedades que han sido sancionadas a nivel país, la mayoría de estas comerciales, y han oscilado entre 6.112.000 pesos, que es Cosmos, los picos, perdónme que no los tengo en la cabeza, soy como medio mala para los números, hasta 75 millones de pesos, 77 millones de pesos de edificio Carrera Séptima, que inicialmente fue una sanción de 126 millones de pesos. Y es una pregunta divina de Pedro Pérez para decirle lo siguiente, señor administrador, administrar eh, es una actividad peligrosa. Y todo el mundo me mira como peligrosa, no sé qué me están mirando, pero se están rascando la cabeza. ¿Peligrosa por qué? Porque son muy pocos los oficios o los trabajos en el país donde la culpa se presume que usted la embarró y por ende es responsable. El artículo 50 de la ley 675 nos dice que se presume la culpa por omisión o extralimitación de las funciones del administrador. Eso implica que se invierte la carga de la prueba. En un proceso judicial, quien debe probar es quien dice, usted me dañó y yo pruebo por qué me dañó y muestro que no me pagó la cuota de administración o muestro que generó el perjuicio. En este caso, en particular, se invierte la carta de la prueba. Es usted, administrador, quien tiene que demostrar que obró de acuerdo a sus funciones legales y estatutarias. ¿Soy clara? Entonces, dígame usted, señor administrador, ¿cómo hace para justificarle a la SIC que no implementó la política de tratamiento de datos si es una obligación que está caminando en la vía jurídica desde el 2012? Entonces, usted, señor administrador, puede ser responsable con su patrimonio, con la casa, con la beca y con el carro de los chinos por no cumplir con esta normativa. Entonces, por favor, señor administrador, haga lo posible o deje constancia de que no le dieron el dinero o que el consejo no aprobó, pero realmente es el representante legal el que carga la mochila y es el que le dice, por mandato legal, usted debe implementar esta política de tratamiento de datos dentro de la copropiedad. Elkin, antes de que sigamos con las preguntas, me gustaría recapitular con lo que acaba de hablar la doctora Carolina para que se conecten en el segundo programa. El doctor Silverio habló un poco de la responsabilidad del administrador y lo que nos hablaba Carolina del tema de la responsabilidad civil por errores u omisiones que puedan tener los administradores al ser los representantes legales. Entonces los invito para que se conecten y si quieren profundizar un poco sobre este aspecto puntual, pueden revivirlo en el segundo programa. También hablamos un poco de las pólizas de responsabilidad civil, que es una recomendación que les hacemos a todos los administradores y a todos los miembros de consejo de los conjuntos residenciales. Si no hay póliza de directores y administradores, no se metan. Es una responsabilidad muy grande y como nos dice la doctora Carolina, ustedes pagan con su casa, con su carro y con su patrimonio personal por errores u omisiones. Continuemos con las preguntas, Elkin. Quería dar esa breve intervención. Ok, muchas gracias. Teníamos por acá una sobre el manual. Dice una persona especializada, Amparo Romero, ¿una persona especializada debe hacer el manual? Yo preferiría que fuera así. O sea, realmente es alguien que debe hacer un diagnóstico de la copropiedad, establecer procesos y procedimientos que se deben realizar en aras de proteger los datos y con ese diagnóstico hacer la implementación. Reitero, no es solo una gestión documental, no es solo tener como esos formatos que a veces uno baja de la web al estilo copy-paste, no, es esos formatos diseñados a la medida de la copropiedad con el paso segundo, que es la seguridad del dato de acuerdo a lo que usted tiene. No es lo mismo asegurar, por ejemplo, los datos de la oficina que asegurar ya en un servidor. No es lo mismo que es una sanción
Por ejemplo, y quiero que ustedes se paren en la portería de su copropiedad y revisen quién puede ver las cámaras. Y a veces por ergonomía del portero están ahí pegadas y yo entro y veo las cámaras. Esas cámaras, esa información, esas imágenes que están pasando allí son datos privados que no debería haber, sino ese vigilante que tiene un acuerdo de confidencialidad. Y quiero parar aquí un momentico para contarles lo siguiente. Carrera Séptima fue sancionado no solo por incumplir con el manual de tratamiento de datos y demás, sino porque si bien es cierto en el contrato que tenía en la administración con la empresa de vigilancia se hablaba de la confidencialidad del tratamiento del dato, al revisar ese contrato que había entre la empresa de vigilancia y el vigilante no tenía confidencialidad de tratamiento de datos. Entonces se rompió allí esa confidencialidad y por eso sancionaron también al edificio Carrera Séptima. Señor administrador, le ruego el favor de que haga una auditoría no solo del contrato que usted firmó, sino que en ese contrato le exija a la empresa de vigilancia que esa cláusula de confidencialidad también esté con el tercero que está prestando el servicio. Fabuloso, muy importante todos estos datos y bueno, hay que apuntar estos, yo considero que es conveniente no solamente ahora escucharlo, sino volver a repasar estos temas, porque es mucha información, nos llenó de muchos datos valiosos y hay que repasarlo y volver a apuntarlos porque me parece muy conveniente. Doctora Carolina, comprendemos que usted tiene un compromiso ahorita, desafortunadamente, pues no sé si podemos contar con una pregunta más por lo menos o... Una, está bien, y me voy porque le damos el paso a Alejito, que está también con este tema de los consejos locales de propiedad horizontal, andamos de consejo en consejo buscando la manera de aportar a la propiedad horizontal. Claro que sí, muchas gracias. Vamos con esta, Cristina Muriel. ¿Qué pasa si hay personas que no quieren firmar la autorización de tratamiento de datos? No puedes utilizar el dato. No, así es simple. Así es simple. Entonces, si tú quieres entrar al centro comercial, por eso es que tenemos esos avisos grandísimos del aviso de privacidad, donde dice que si usted entra está siendo grabado y si da el paso, se entiende que autoriza el tratamiento. Hay distintas formas. Hay autorización expresa y por comportamiento tácito. Tengo la plena certeza que nosotros cuando vamos a un centro comercial no nos están diciendo firme porque lo estamos grabando, sino está el aviso gigante. Por eso es importante la autorización y el aviso de privacidad y saber indistintamente en dónde lo uso y dónde lo coloco para que la gente sepa que yo le avisé. Pero en cuanto al tratamiento, por ejemplo, el teléfono o el correo electrónico, si no le autoriza el tratamiento, usted no lo puede usar. Así de simple. Muy bien. Entonces, Nicolás, le quiero hacer una pregunta facilita, a ver si está atento desde el principio. No, facilito. La doctora Carolina nos dijo que habían dos aliados importantes para el manejo de tratamiento de datos personales. Fácil. No, esa está fácil. Las redes y la tecnología. Bueno, bueno. ahora yo lo corcho a usted. A ver, yo tengo que le pregunto. La doctora Carolina hizo un anuncio que hay dos cosas muy importantes que hay que tener. ¿Cuáles son? Bueno, uno lo acabo de mencionar ahorita, lo mencionó pues hace un rato, pero lo tengo fresquito porque lo acabo de mencionar. El aviso de privacidad, ¿cierto? Ese es uno de ellos. Doctora Carolina, ¿me cuenta si voy bien? Ahí vamos, ahí vamos. Recuerda que lo dividimos en dos, gestión documental y el tratamiento del dato como tal. La gestión, eso, la autorización, el aviso de privacidad, y en cuanto al tratamiento, la confidencialidad y la seguridad. Ok, y lo otro importante sería cómo garantizar la seguridad de los datos sensibles. Esos serían los dos. Es importante. El dato sensible, en este momento estamos teniendo datos sensibles, que es si mi copropietario o mi residente tiene COVID-19. Ese es un dato súper sensible que usted debe resguardar pues como un tesoro en aras de que no se va a generar ninguna situación de discriminación o de afectación. Tras de que está enfermito ahora le va a llegar el vecino a tirarle piedra o a maltratarlo, no. Eso es un dato que usted debe guardar. Y me voy con esta porque tengo otra reunión y tenemos que darle paso a Alejito. Señor administrador, en esa gestión documental, hágase un acuerdo de confidencialidad para los consejeros y para el comité de convivencia. Por favor. Para que ellos sepan que también tienen que custodiar esos datos. Doctora, muchísimas gracias y